pleno auge del terrorismo en el Perú, un contexto que obligó a muchos a replantearse su futuro, Jimmy Fluker Pinillos tomó la firme decisión de emigrar a los Estados Unidos en busca de plasmar una visión empresarial. Fue allá donde su pasión por los automóviles se transformó en un negocio de alto nivel, fundando un concesionario de autos de lujo que se convirtió en un punto de referencia para celebridades que buscaban piezas exclusivas. Con esa misma audacia, expandió luego sus horizontes hacia el sector inmobiliario, dedicándose a la construcción de casas de lujo diseñadas para los estándares más exigentes del mercado norteamericano. Sin embargo, el llamado del Perú fue más fuerte. Fluker regresó a su país para incursionar en un sector tan complejo como estratégico, la minería. A través de su empresa Paltarumi, transformó el panorama de la industria, enfocándose en elevar constantemente los estándares operativos, tecnológicos, humanos y hasta estéticos de las plantas de beneficio, demostrando que la eficiencia y la responsabilidad social pueden ir de la mano. Tras su reciente y sorprendente adquisición de Panamericana Televisión, el empresario asume también el enorme desafío de redefinir el rumbo del canal televisivo más emblemático de nuestro país. Hoy, en Sin Miedo al Éxito, conocemos la mente, las finanzas, la visión y el legado de un empresario con un ritmo de trabajo que no se detiene nunca. Jimmy, un placer conversar contigo. ¿Cómo estás, Diego? Una vez más, teniendo el placer de tener una conversación. Gracias por tomarte el tiempo. Quiero comenzar hablando del lugar donde estamos. ¿Qué significan los carros para ti? ¿Por qué son tan importantes en tu vida los carros? Bueno, buena pregunta. Los carros son importantes porque fueron mi escuela directa, inmediata, desde muy niño, con todo el tema constructivo, de hacer piezas, de reparar cualquier juguete malogrado, desde muy niño, mío, del vecino, de la tía. En los carros, sobre todo los antiguos, que no se usaban computadoras, era todo bastante más convencional. Entonces las herramientas que se usaban en los autos se usaban mucho para reparar cosas, inclusive de las casas. Uh-huh. Sea un artefacto eléctrico, cualquier cosa. Ahora, los autos han sido y seguirán siendo mi pasión. Yo empecé en este tema automotriz siguiendo la escuela de mi papá, de estar al costado constantemente, reparando, pero disfrutando. Era algo que me apasionaba. Desde chiquitito. Desde los 3 años. ¿Y puede ser que a través de los carros sientes una conexión con tu papá? 100%, o sea, 100%. Yo siempre he dicho que yo me he encarnado en mi papá. Bueno, él se fue a los 44. Yo estoy haciendo lo que en todo, en el tema minero, automotriz, temas de generosidad, ¿no? Porque era muy generoso, en temas de formación, de rigidez, ¿no? De disciplina. De disciplina, rigidez, constancia, perseverancia. Estoy súper conectado. Cuando miras atrás en tu vida y tus primeros recuerdos, ¿están presentes los carros? Totalmente, siempre, siempre. Okay. O sea, si tú hablaras con gente que me vio desde chiquito, algunos amigos de mi padre que deben estar vivos, yo todo el día paraba con él. Yo todo el día estaba metido en el taller que teníamos en la casa, o metido en las máquinas de la fábrica, ¿no? Sí. Quería comenzar por ahí porque la gente seguramente se preguntará por qué estamos haciendo esta entrevista aquí en este museo de autos, ¿no? Entonces, más allá de lo evidente que es las máquinas perfectas, los lujos, quería saber cuál era la relevancia para ti, ¿no? A nivel humano. Claro. Adelantando un poco a tu éxito empresarial, que es el foco que quiero hacer de esta conversación para que Dios mediante le quede alguna lección a quien vea esto y sean inspirados los que consuman esta entrevista. ¿En qué momento de tu vida te das cuenta que tenías un talento especial para hacer dinero? No sé si lo enfocas así, tal vez. Sí, tal cual. Muy chiquito, muy chiquito.
Es más, en un video en algún momento que se hizo, me di cuenta que el darle solución a las cosas tenía una recompensa. Vale decir, al yo saber cómo reparar algo, un tío me daba dinero, o un vecino me daba la propina, y me di cuenta que ese intercambio y esa fórmula podría ser infinita, de acuerdo a cómo uno iba creciendo y qué tan capaz te volvías en el rubro, en el que sea carpintero, mecánico, constructor, lo que tú quieras, ¿no? Esto lo vi, lo viví, mejor dicho, muy chiquito la primera vez, a los 7 años, comprando unas tijeritas que se doblaban en el chino. Compré una para mí y le gustó mucho a los niños en el colegio. Me costó creo que 1 sol y la vendí en 5 soles. Cosa que no le gustó mucho a mi papá, ¿no? Que yo me dedicara, me distrajera de estar estudiando a vender las tijeritas. O sea, es más, llamaron a mi mamá, llamaron a mi papá al colegio y eso era prohibido. Pero eso yo lo tenía ya en la sangre, ¿no? El tema de cómo hacer dinero. El comercio, en algo tan sencillo. Claro, porque a final de cuentas, así sea una aplicación hoy día, que yo no tengo ni idea cómo se hace una aplicación, es un tome y dame, ¿no? O sea... Sí. ¿Y qué pasó con esas tijeras? ¿Le vendiste a uno? Y... Claro, vendí 25 tijeras a 5 soles, ¿no? Y entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Primero porque yo tenía mi platita en la mesa de noche guardada. ¿Y dónde sacaste esa plata? Y después ya llegó una notificación del colegio que quería hablar con mis padres, no sabía por qué. Sí. Y no sabía por qué mi papá se había molestado. Yo lo veía como que era algo que era interesante, que había mucha gente que no se daba cuenta de lo que tenía al costado, que es lo que pasa día a día con todos, las oportunidades que tienen y no las toman. Sí. ¿No? Entonces, yo tomé esa oportunidad, me di cuenta de ese pequeño nicho y no lo pude seguir haciendo, pues, porque el colegio me lo prohibió y mi papá me dijo que jamás él quería verme en esos momentos comprando algo para vender algo, porque para eso yo tenía a mi padre, para que él me mantenga. Entonces, claro, medio que se sintió ofendido, digamos, ¿no? Pero después él recapituló a los años siguientes, porque con mucho respeto hacia él, yo le decía, papá, me ha llamado la tía Olivieri, digamos, o la tía Bracale, que quiere que le arregle sus cosas en su casa, voy a estar todo un fin de semana, tengo que llevar herramientas, tengo que comprar ciertas cosas que no hay en el taller, tarugo, pernos, tornillos, tirafones, lo que sea. Miraba, me decía, ok, me parece bien, hazlo. Y me comenzó a soltar en la parte comercial. Eso fue años después. Sí, pero siendo chiquito igual. ¿Qué edad tendrías? 7, 8, 9, 10, 11. ¿Todavía 12. tenías por ahí? 8, 9, 10 años, por ahí. Claro, pero yo empecé mucho antes. Las tijeras yo tendría pues 5 años. Increíble estar pensando en eso a los 5 años. Bueno, tú sabes pues que hay pianistas que tocan a los 2 años, los 3 años, nacen con un don. Es como yo haber nacido con un don de varias cosas juntas, claro, que las aplico diariamente en todo lo que hago. Entonces te soltó y ibas a las casas, hacías el trabajo y te pagaban. Por supuesto. Entonces yo era una persona además que ahorraba mucho, todo lo ahorraba y lo ahorraba y lo ahorraba y lo ahorraba. Quería comprarme, por decir, X cosa que me gustaba y me molestaba pedirle plata a mi mamá o a mi papá. Es más, yo jamás recibí una propina, jamás en mi vida. ¿Nunca recibí una propina? No. Yo me quedaba horas trabajando con mi papá, porque él tenía sus autos, sus motos,
y me quedaba horas limpiándola, detallándola, todo, y él me pagaba por el trabajo. Pero era el que salía a la calle, después de no salir 2 semanas y no ver a mis amigos, y tenía la billetera con plata. Ya, entonces cuando tienes esa edad, 7, 8 años, vas sacrificando los almuerzos, las fiestas de fin de semana para juntar plata y trabajar y Tal aprender. cual, todo ¿Y de ahí eso. qué sigue? ¿Qué cosa es lo que fuiste Bueno, haciendo en materia de comercio, negocios, todo eso? A ver, el mejor regalo que me pudo dejar mi papá fue el taller que tenía en mi casa. No dejó dinero, no pude ir a la universidad, yo nunca fui a ninguna universidad. Se supone que yo iba a ir a Boston a estudiar. Mi papi se muere finalmente de un día a otro. ¿Cuando tú tienes 14 años? Cuando yo tengo 14 años, ¿no? Joder. Pero uno de los electricistas de mi padre me dice, Jimmy, he hecho mi tesis en Senati y he logrado que finalmente lo que tú querías hacer con las luces sean automatizadas. Y tú ahorita dirás, ¿qué luces? Yo quería poner luces en las fiestas, en matrimonio, colegios, años nuevos. Entonces ahí viene la otra parte. En todas esas fiestas yo estaba trabajando, estaba bien vestido, conocía gente, pero yo estaba trabajando. Claro, yo no estaba en la fiesta, yo no era de la fiesta. ¿Ah? ¿Ahí qué edad tenías? Ya tenía 14, 15 años, porque nosotros empezamos en tercero, cuarto y quinto de media con un grupo. Yo puse la parte de las luces, pero después nos abrimos, yo también ponía luces, y como en esa época era la época del terrorismo. Eso es lo que quería hacer hincapié. La época del terrorismo, pleno terrorismo, se iban las luces. Entonces en mi casa, como mi padre era bien tirado hacia adelante, 5 pasos adelante, él tenía un grupo electrógeno Honda de 2.5 kilowatts, ¿no? Entonces eso daba para prender las luces y la música. Entonces yo comencé cuando me decían, bueno, queremos las luces y la música, y yo les decía, si se va la luz por una bomba, que se iba a cada rato, es mejor que alquilen el grupo electrógeno. Entonces ya era música, luz y grupo electrógeno. Después compré otro grupo electrógeno, después construí otro grupo, otro sistema de luces para tener 2 o 3 fiestas paralelas en el mismo día, porque me podía tocar. Ya veía que a veces me decían, quiero una fiesta para un viernes, y me llamaba otra persona, ya no podía hacer, porque ya no, el equipo no daba. O sea, implementabas todo. Claro, siempre. Sonido, luces y aparte grupo electrógeno. Así es. Y cuando me faltaba algo ya subcontrataba a otro grupo, pero supervisado por mí, ¿no? En ese momento ya se iba acabando el colegio y mi mamá me decía, he hablado con tu tía Olivieri, esposa de mi tío Orlando Olivieri, que hay una buena oportunidad que entres a Textiles La Unión a trabajar, a que te vuelvan técnico textil, y de ahí te mandan a Inglaterra y regreses como ingeniero textil. Y me encantaban las máquinas. Entonces, en ese momento tenía 16 para 17. Entonces, y yo ya alquilaba música, y alquilaba luces, y alquilaba todo eso. Y tenía que ser yo el primero en entrar en Textiles La Unión a las 6 de la mañana. Pero hay veces yo acababa de bajar las luces a las 5 de la mañana y me iba de trampolín hasta la planta, que quedaba en la carretera en el kilómetro 5.5, que era muy conocido el kilómetro 5 y medio, el 5 y medio que le llamaban en esa época. Y te cuento que mis primeros meses de ir hasta allá, desde mi casa, me lo hacía en bicicleta, una bicicleta de carrera que tenía. Y como ya había ido juntando plata, pero no tenía brevete para comprarme un carro, finalmente saco mi brevete y compro un Dodge Dart, que era el carro que para mí era el carro del hombre nuclear, que era el carro pues de mi papá, un Dodge Dart 273 4 Barrel con caja de 4 al piso, que
Ahí está allá en la foto de allá donde yo salgo. Ahora lo vemos. Ahora Yo salgo lo ahí recorrió. Sí. imitando él lo que hacía, ¿no? Levantar el carro para cambiar el aceite. Antes era, había mucha la revista Mecánica Popular que todos la leían y todos le metían la mano al carro. Hoy por hoy nadie le Ya mete no, la sí, mano al pues. carro, todo es electrónico y todo lo llevas a Ya, un pero taller. entonces, a través del alquiler de los equipos y grupos electrónicos, juntaste plata, hiciste Claro, un y me compré capital. el primer auto, ¿ok? Sabía que, bueno, estando en Textiles La Unión, sentí mucho maltrato hacia los empleados. Y no maltrato porque a mí me pueden escuchar decir, oye, tú le levantas mucho la voz a los empleados. Y yo le levanto mucho la voz a los empleados cuando cometen la cuarta vez el mismo error. Ujú. Porque cuando van y los entrevisto para que sean contratados, pues papelito aguanta todo. Pero al final en la cancha hay que ver si realmente están cumpliendo o no. Pero a lo que voy, la comida era paupérrima. Yo comía en el comedor de todos los obreros. La comida era paupérrima. Era la textil más grande que había en el Perú. Parecía un campo de concentración, la verdad. Entonces yo no podía comer ahí. A veces me llevaba un tupper. O me pedía a la señora algo que no esté en el menú. Y lo que no estuviera en el menú también era muy malo. Entonces, yo creo que ya en esas épocas todavía la gente no se daba cuenta de cómo realmente tratar, no solo en el tema de disciplina, sino en el tema de cómo tratar a un empleado haciendo que esté bien alimentado, ¿no? A nivel humano, ¿Ah? a nivel humano integral. ¿No? Por supuesto, hermano, por supuesto. Ah. Y bueno, regresando a eso, me fui a Textiles de la Unión y seguí alquilando música, pero al ser yo tan detalloso con el tema de los autos, un día se me acerca un cantante muy famoso de la época acá del Perú y me compra el auto. Tenía una radio, él tenía una... ¿Un cantante peruano? Sí, un cantante peruano. Me compré el auto y ahí empieza ya el negocio de los autos, porque con esa plata, más la plata que yo tenía, empecé a caminar en el negocio de autos, pero lo más importante... O sea, con la música te fue bien. Y sí, claro, siempre me fue bien. Por supuesto. Y no solo hacía música, y no solo estaba en el tema de los autos, y me llamaban de una fábrica donde había un equipo X dañado y que no tenían solución. Yo analizaba qué era lo que tenía el equipo que podría ser un telar, digamos, o podría ser un grupo electrógeno grande o lo que sea, y yo le daba, si podía, la solución, porque todo tiene solución, absolutamente todo. Todo lo que es mecánico tiene solución. No, tenías varios frentes paralelos. Tenía varios frentes, pero me di cuenta que el superfrente para mí era, en esa época, el tema de los autos, que me dejaba un profit bastante grande y no habían autos. Diego, tú eras muy joven, pero aquí solo había Toyota, Nissan, Volkswagen y creo que Lada, uno de esos carros, ¿no? Pero no había un parque donde tú podías ir y quiero comprarme un BMW, Mercedes, no existía eso. ¿Quiénes tenían esos carros? Porque las importaciones estaban cerradas. Los diplomáticos, la gente enviada hacia afuera, diplomáticos que regresaban, peruanos, que venían con su menaje, digamos, ¿no? Entonces, un día ocurrió la compra del primer BMW que tuve, por alguien que necesitaba dinero, y se lo vendí al dueño de la Casa del Freno, Miguel Roca, que era amigo de mi papá, fue amigo de mi papá, y me dijo, oye, el carro está perfecto, pero siento que vibra un poco. Por favor, quiero que lo lleves a Balancea y consigas un lazo, porque es para regalárselo a mi esposa. Ese año fue año 83 y el carro era el 81, ¿ya?
Ese auto, para hacerte el cuento corto, fue comprado en 9.000 y vendido en $15.000. Yo decía, yo alquilo música, $200 la música, $100 el grupo electrógeno y $150 las luces. Trabajaba en Textiles La Unión por $100 al mes. Y ese carro, después de dejarlo impecable, porque estaba bastante impecable, me dejó una utilidad de $5.000. Dije, oye, acá Era el hay primero que algo. comprabas. ¿Ah? Era el primero que comprabas con ese espíritu. Con ese espíritu, tal cual. Acá hay algo interesante. Entonces, cuando lo fui a que le hagan su alineamiento y balanceo, se acerca un muchacho. Tendría 18 y él tendría pues sus 30. Me dice, qué lindo el color del carro. Está impecable, precioso. Sí, lo acabo de vender. Y me dice, 81. Regreso. Ha sido año 84 cuando pasó eso. ¿Por qué? Porque acababa de cambiar el nuevo modelo de BMW. Entonces me dice el señor muchacho, el embajador de Estados Unidos está vendiendo un BMW porque lo están cambiando y se está yendo y lo acaba de traer y lo tiene que vender. Y empecé a salivar, mi querido Diego, salivar, porque yo ya sabía qué modelo era. Era una belleza, el cambio fue brutal. Entonces me consigue una cita con el embajador de Estados Unidos. Yo tenía el pelo un poco más largo. Y voy a la embajada, 9 de la mañana. Y me atienden. O sea, veo que el embajador sale como a la 1:30. Y, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no me atienden? Y estaba con su seguridad saliendo. Y yo corro hacia él y los de la seguridad se pusieron un poco, digamos, alerta. ¿Y qué necesita? Me dice. Y le digo, no, yo soy Jimmy Fluker, el señor me está esperando desde las 9. Y volteé al embajador y me dice, yo pensaba que el señor que había quedado conmigo a las 9 nunca vino. O sea, tú eras el señor. O sea, tú y tu papá. No, yo no tengo papá. El que quiere y el que va a comprar el carro soy yo. Me dice, bueno, ahora es muy tarde, toma la dirección y me manda donde era la casa de la embajada, que era por la Molina, hay un club ahí por la Molina que se llama, caramba, ¿cómo se llama? Rinconada. Okay. La casa del embajador, en esa época el embajador, es Rinconada. Entonces fui, vi el auto, salivaba, hermano, salivaba. ¿Tú tenías qué edad ahí? Espectacular. ¿20, 18? No, tendría 18 años. 18 años, sí. Entonces, él me dice, ¿y tú tienes plata para comprar este carro? ¿Tú sabes lo que vale este carro? Le digo, yo dentro de mí sabía lo que valía el auto. Entonces le digo, sí, yo sé lo que vale el auto. Bueno, tú sabes que este carro vale $30 y pico mil en la calle. Yo me tengo que ir ya. Yo te lo puedo vender, lo usado, tiene 5.000 kilómetros, te lo puedo vender en lo que me costó, que son $26.000. Y le digo... ¿Qué antigüedad tenía el carro? Un año. O meses. Sea, ¿los valía? Meses, claro. Pero ahí viene el tema. Entonces me dice, pero eso sí, no te lo puedo entregar ahora. Y yo dentro de mí decía, menos mal, porque yo no tenía toda la plata, ¿no? Había vendido otro carro en 15, tenía mis equipos de luces, mis cosas, pero sabía que ese carro lo podía vender en 35, porque no había, no habían carros, no existían. Y era el primero, uno de los primeros. Pero si lo comprabas, nadie te hacía problema. No. Localmente. No. O sea, había que, como era un diplomático que se estaba regresando, a él sí le podían dar digamos, el documento de poderlo vender. El tema era cuando, el problema que hubo con los diplomáticos que traían carros, que se suponía que los tenían que tener 3 años, 4 años, y de eso se formó un negocio, que eso ya era otra cosa. Claro. ¿Ok? Era un permiso que habían sacado para que gente trajera carros. Algo como el Certex. Sí. Algo sí.
Ahora se me va... Ya, pero entonces te lo vendió, o sea, Bueno, accedió. me dice, te lo tengo que entregar el 30, eso creo que era el día 6, 7, 8, el día de la conversación. Y yo digo, dentro de mí, perfecto, quedamos, me fui, y digo, ¿de dónde saco la diferencia de plata? Entonces agarro y yo alquilaba música y siempre, y las luces, y tenía pues amigos que me ayudaban, porque yo solo no podía ir a colgar todas las luces, me ayudaban, o cuando tenía 2 fiestas ponía a un amigo una de las fiestas y le pagaba, ¿no? Entonces le digo a este amigo, hermano, te vendo la mitad de mis equipos de luces. Y quedamos en un precio, ahí levanté una parte de lo que me faltaba, vendí, si no me equivoco, uno de los grupos electrógenos, ¿no? Y finalmente, lo más increíble es que el embajador me llama no el día 30, que era el día que se iba para entregarme el carro, sino me llama una semana antes y me dice, oye, estoy adelantando mi viaje, o sea que vente para que recojas el carro, pero menos mal yo ya había gestionado las diferencias de las platas. Le compro el auto y efectivamente lo terminé vendiendo en $35,000, gané $9,000. De 26 a 30. En esa época un gerente general, estamos hablando, un super gerente general de una de las mejores compañías del Perú ganaba $1,500. Entonces ese embajador de Estados Unidos me dejó abierta la puerta de todas las embajadas. La DEA me vendía carros, porque la DEA es parte de la embajada de Estados Unidos, pero tenía más camionetas, digamos, ¿no? Era otro tipo de vehículos, el Acuerdo Cartagena, Embajada de España, y carros que iban saliendo... ¿Y cómo le pagaste? ¿Con un cheque de gerencia? No, en esa época, olvídate, con la hiperinflación era todo cash. Ah, ya. Pero fluyó muy bien la relación con él y te recomendó con otros. Es que esa fue la puerta. ¿Cómo es la vida, no? El muchacho que me recomienda en el día que voy a hacer el alineamiento, sin querer, me abre la puerta de las embajadas al presentarme al embajador de Estados Unidos y le termino comprando el auto. Y bueno, vendía 2, 3 carros al mes. O sea, ya eso marca un momento de que migras de la música de grupos electrónicos hacia los carros. Así es, tal cual, tal cual. Finalmente dejé Textiles de la Unión, dejé el tema de los autos y migro totalmente al tema automotriz y empezar a ver un poco el tema minero. ¿Y cuánto tiempo hiciste eso, lo de los carros? Mira, en términos económicos, ¿cuán bien te fue? ¿Cómo lo describirías? Yo hice un buen capital en todos esos, digamos, 17, 18, 19, 20, hasta el 21, hasta el año 21, 2021, que termino en Estados Unidos y veo una subasta en Estados Unidos. Dije, caramba, en Lima tengo que estar llamando diariamente qué embajador se va, quién llega, 2 o 3 carros. Era un super deal venderlos en Perú, pero en Estados Unidos el límite de la venta te lo pones tú, ¿no? Yo iba a subastas donde una mañana se pasaban 5,000 autos. Entonces, claro, el negocio en el tema de las subastas de Estados Unidos era el saber escoger bien el auto, porque al no tener ese mercado tan pequeño como el que era acá, tan selectivo de que tú eras el único que tenías esos carros, allá tenías una competencia, entonces tenías que moverte mucho más rápido, márgenes más pequeños y volúmenes más grandes. ¿Por qué te fuiste? Eso creo que es importante que por el gobierno de Alan, el primero. Bueno, no se podía hacer minería. ¿No? O sea, ya pensabas en hacer minería desde ese entonces. Siempre pensé en hacer minería. Es más, en esas épocas habían las mamachas en Juliaca que iban al hotel y te vendían el oro, y en la época de Alan García, si no me equivoco, en esa época se vendía el oro al Banco de la Nación. Esa ilusión que tuvo Alan de que todo el oro se quedara en Perú duró muy poco porque se quedó sin caja, ¿no? El oro tenía que salir saliendo
exportándose. El oro en ese entonces me acuerdo que estaba en $12.000 el kilo. En estos días ha caído muchísimo, está en $130.000, pero llegó hasta $170.000 el kilo. El kilo. No. Debería estar en 200.000 por lo menos. Pero todo gobierno con problemas te trae una oportunidad. En ese entonces, en la compra, sea de un activo como un auto, como comprar oro, jugabas con la velocidad en que te movías en el cambio del dólar. Porque si tú tenías soles, al día siguiente valían menos en dólares. Y a la gente, digamos, a quienes en esas épocas se les compraba el oro, trabajaban con intis, ¿no? Entonces, me quedé siempre con esa ilusión de poder salir y hacer minería, pero caramba, en ese momento pasa un evento muy feo que a Axel Bielke, primo segundo mío, su mamá era prima hermana de mi papá, lo desaparecen los terroristas, realmente lo cortaron todo. Ya, pero eso te marcó y te vas. A los 21 años te vas a Estados Unidos. Entre 20 y 21 años me voy a Estados Unidos, sí. Con la intención de seguir en el rubro de autos, incrementando tu capital. Yo llegué a Estados Unidos y me fui a una subasta y vi el tema de la subasta y dije, acá tengo mucho más para hacer hasta que el terrorismo se vaya en el Perú, ¿no? Ok. Yo salí a Estados Unidos a comprar repuestos por un BMW que le había comprado a la Embajada de España, a un embajador de apellido Dicenta. En ese entonces tendría yo 19 años, un BMW que era el único que había en el Perú, un M-Technics espectacular, 85 creo que era el carro, 86, espectacular el auto, un 325, que primer año de los 325, y esos carros habían venido con un poco de fallas, ya los carros tenían ABS, antibloqueo. Salgo de una discoteca, freno y el carro hace un giro y se mete a la cancha de golf de San Isidro, destrocé el auto. Ese carro terminó en un taller de acá de Perú, no había los repuestos, no había nada. Me fui a Estados Unidos a comprar los repuestos, parte de los repuestos, y mi regreso de vuelta, en esa época Foster no tenía counter. Ponía un counter ahí el día del vuelo, ¿no? Increíble, y siempre había la persona que trabajaba en el counter, Dani creo que se llamaba, que me conocía mucho a mí porque quien trabajaba conmigo en el tema de los autos, su papá era mano derecha de Zanatti en esa época, de Alfredo Zanatti. Entonces estoy subiendo al avión y me dicen, oye Jimmy, no te embarques, tu mamá quiere hablar contigo. Y me llama y me dice, oye, uno de los carros que has vendido tiene un problema tributario y la policía fiscal te está esperando en el aeropuerto. Déjame ver de qué se trata, no vengas. Efectivamente, ese carro no había pagado impuestos. Tenía un problema tributario, pero entre el terrorismo, las huelgas, yo le digo, mami, estoy en un hotel, ya quiero regresar a Lima. Un día más, un día más, un día más, un día ya más. Estabas allá, estabas en Miami. Un día más, un día más, un día más. Y se convirtió en un mes, en 2 meses, y yo tenía que ver mi tema. Pero en ese tiempo, digo, oye, mientras mi mamá ve qué es lo que está pasando y soluciona el tema, saqué mi licencia de piloto de avión. Porque yo ya estaba viendo, yo ya había ido a una subasta y estaba viendo el flujo de carga que se movían, porque, como te digo, yo me gusta conversar mucho con la gente. Entonces, cuando estoy sacando mi licencia de piloto de avión,
me hago amigo de una persona que llevaba carga a las islas digamos, de Bahamas, en la zona, islas que tenían pistas de aterrizaje cortas y se necesitaban aviones antiguos, como el DC-3, un DC-6. ¿Y cómo sacaste tu licencia de piloto de avión? Volando. Fue loquísimo, porque yo decía, hace un mes yo estaba en Lima y ahora estoy encima de los Everglades. Y mi inglés era terrible en ese momento. Entonces, pues, gracias a Dios la torre era en Miami y tenía un poco de paciencia con... Pero te fuiste a vivir con otra persona, que no te vas a querer en en un ese hotel. mes, claro, en ese mes que viví en el hotel, al mes y medio, un amigo me dice, oye, vente a vivir con nosotros, ¿no? Mientras solucionas tu problema. Y me fui quedando, y el terrorismo se puso peor acá. Entonces mi mamá me dijo, oye, ¿para qué quieres regresar? Ya te han tratado de bajar de la moto una vez, ya había tenido con carros, digamos, de lujo acá, llamaba mucho la atención, un país partido, ¿no? Hecho puré, en una época crítica. Me decía, deja que arreglemos el problema y tú regresas, ¿no? Entonces, no, mamá, yo quiero regresar ya. Y me terminé quedando y le metí con fuerza lo que más me gusta, que eran los autos, y terminé pues en la mejor zona, finalmente, en Coral Gables, que todavía tengo la esquina. Hoy día Tesla está al frente de esa esquina. El primer dealer de Tesla se construyó al frente de esa esquina y le he vendido pues carros a artistas, a futbolistas, a basquetbolistas, gente famosa en Estados Unidos. Le he vendido en algún momento a los constructores más grandes. ¿Cómo, a través del esquema de comprar tú y revenderles? No, ya una tienda. Ya un dealer ya un dealer. No, olvídate, en el año... Sí, yo terminé en el 88 en Estados Unidos y en el año 90 ya tenía el primer dealer. Olvídate, o sea, yo voy soñando y voy plasmando, voy soñando y voy plasmando, voy soñando y voy plasmando. Y quería tener 20 autos y después los 20 se convirtieron en 40 en inventario y los 40 en 80 y ahí tenía que abrir otra tienda, ¿no? Entonces... O sea, ese fue el primer gran salto en términos económicos. Tal cual. El tema de los autos, pero yo hacía la diferencia en los autos de esa tienda, que los autos estaban impecables. Había algo que no entendía. Bueno, para empezar, en Miami, por el tema de lluvias, los carros se lucen más limpios que acá en Perú, por la cantidad de tierra que hay, ¿no? Sí, de polvo. Pero para mí un auto yo lo veía por arriba, por abajo y por dentro. En Estados Unidos por abajo nadie ve un auto. Pero hubo una época fuerte que venían de Europa a exportar los carros a Europa, carros alemanes a ser exportados a Europa. Y los alemanes pues sí se tiraban al carro por abajo a ver el auto. Y mis autos pues parecían nuevos por abajo. En algunos momentos estas manitos han arreglado y limpiado muchos por abajo. O sea, y yo les enseñaba a los lavadores, no, así, mira la escobilla, no, mira este producto, mira esta otra cuestión. En ese entonces, cuando yo estoy en Estados Unidos, sentí un retroceso fuertísimo. Fueron los 2 primeros años muy duros, porque también me dediqué a reparar aires acondicionados. Con el calor que había en Miami, saqué un diploma, o sea, un curso de reparaciones de aire acondicionados, sean de casa y de autos. Y retrocedí porque, te digo, mira, en pleno dayland, con un sol un calor de 40 y pico grados, con un capot abierto, con un motor caliente, paralelo a lo que hacíamos de los autos, repartíamos los volantes para
mientras usted está haciendo su compra, yo le reparo su aire acondicionado. Era ¿no? así de rápido. ¿Ah? Así de rápido se podía... Correcto, o sea, si había que cambiar una pieza mayor, ya se le hacía el trabajo en su casa, o sea, no tenía ni que ir a un taller, yo tenía la camioneta con todos los equipos en la camioneta. Entonces, regresando a lo de los aires acondicionados, todo ha ido cambiando, pero en esas épocas y por las temperaturas y las altas temperaturas, los aires acondicionados trabajan con alta y baja presión. Por las válvulas de alta presión se terminaba de ir un poco el freón, entonces le rellenábamos freón o veíamos si había pues un relay malogrado, cosas que se podían hacer de inmediato, ¿no? Entonces, todo eso era parte de una mezcla de escuela y vida del momento, ¿no? Pero siempre soñando y soñando y soñando tener uno de los mejores dealers de autos de Estados Unidos. Pero lo de los aires acondicionados es paralelo a los carros. Sí, claro. O sea, todo estaba marchando. Tal cual. Yeah. Por eso te digo que cuando yo te digo que estas manitos tienen cortaduras, quemaduras, de todo, o sea, han sido para mis propios carros, sino para carros de terceros, ¿no? Ok, pero entonces cuando se plasma lo de los dealers y ya había funcionado lo de los aires acondicionados, tu instinto una vez más funcionó. O sea, te llevó en la dirección que... Te voy a decir, jamás mi instinto ha fallado. Claro. Los que me han fallado han sido las personas. Cuando yo no pude regresar a Perú, los carros que se quedaron acá, que eran míos, que estaban en posición de un tercero, que no voy a decir nombre acá, lo vendió y nunca le entregó el dinero a mi madre. Mi regreso acá a Perú y meterme lleno a la minería y meterme con una familia que tampoco voy a decir el nombre acá, ¿qué es lo que pasa? Que algo que no me llegó a enseñar a mi padre era que existía gente mala. Esa escuela no la tuve. Entonces, cuando tú creces muy rápido, sin experiencias laterales de que, ojo con esto, que te llenen bien este papel, revisa bien este otro, yo era más creer digamos, en la gente que estar perdiendo tiempo o no haber tenido la escuela de que era parte de la obligación hacer un due, así sea haciendo la compra de un caramelo, hermano. Entonces, te digo una vez más que jamás me ha fallado el ojo del negocio, me ha fallado la persona con la que me he metido o un tercero a quien le hemos comprado un equipo para el negocio en sí, pero el negocio es, ¿no? ¿Cuál es, dirías tú, el reto más grande que has tenido, el desafío más grande que has tenido en tu carrera? Mira, el desafío más triste es que la gente no crea lo que yo hago. El feeling de la envidia y el sentimiento de querer siempre hacerme daño hablando mal del éxito que uno puede tener, por el esfuerzo que hace uno. Yo creo que eso es lo que más... ¿Siempre? ¿Ha estado presente siempre? Totalmente, porque en esa época, cuando yo me ganaba 10, 15 mil dólares mensuales, teniendo 17, 18, 19, 20 años, decían, no, es imposible. Este tipo debe estar metido en drogas o en algunas cosas de todas maneras. Entonces, y eso que todavía no hemos llegado al tema de las casas. Sí, tal ni cual. De Panamericana, tal ni cual, de Palpalume, ni nada. Sí. ¿Qué es esto de este don de hacer? ¿Es algo innato el poder hacer dinero así o se puede aprender? Mira, ¿cómo lo describes? Mira, yo creo que cada uno escoge el día amanece para todos, ¿no? Uno escoge estar en el modo soñar y plasmar, o amaneces y estás en el modo parásito. Suena durísimo, de estar en tu cama y mira,
me dicen a mí, oye, pero se vive una vez, disfruta. Yo disfruto haciendo lo que hago, hermano. ¿Sabes qué es trabajar para mí? Pelearme con los que me estafan. Esa es la única parte que la veo trabajo. Lo demás me encanta, ¿no? Ya llegaremos al helicóptero que está llegando, que va a ser algo que va a hacer que estos sueños que tengo sean más rápidos y que otros copien lo mismo, ¿no? Pero regresando a lo mismo, soy una persona que me gusta plasmar lo que voy soñando. Claro, porque visiones y sueños sin acción es sueños, nada más. Tal cual. Pero es un don, o sea, ¿cómo lo describes? ¿Es un talento innato o es una habilidad que se puede aprender? ¿Cómo hacer dinero? Mira, yo creo que es un don con la mezcla de tu actitud, porque puedes tener el don de ser el mejor pianista del mundo y puedes ser un vago y no te interesa. Por eso yo digo, la gente que nace con dones tienen la doble obligación a sacarles el jugo. Si tú eres un policía, pues tienes que, digamos, ser el policía y no usar tu uniforme para lucrar. ¿Me dejo entender o no? Por supuesto. ¿No? O ser un fiscal, ¿no? Entonces, en este caso, si tienes un don, es más, una de las cosas que todos los días hago, que yo veo quienes realmente me quieren, son los que me aguantan, a los que les doy con la regla todo el día, porque en el fondo quieren aprender y quieren lograr, y ya lo veo, lo huelo, quieren lograr y ser parte de lo que hacemos, ¿no? O sea, en el tema de los autos, en el tema de la construcción, en el tema de la minería. Porque hay mucho golondrino que pasa, malogra, habla mal, destruye, y después se dan cuenta que metieron la pata y quieren regresar. Las cosas no son fáciles. O sea, acá no estamos diciendo que porque nací con el don de hacer, de crear, es mucho sacrificio, hermano. Acá es persistencia, constancia, perseverancia, pero es parte. Y trabajo, ¿no? Porque tú no paras, o sea, No, tú le paro. estás metiendo. Así es. No es que tengo un don y 2 horas al día lo prendo y se acabó. No. Yo tengo chats y los vuelvo locos a todos. Entonces, el éxito lo puedes tú tomar como el ganar una guerra o una batalla. Porque en la vida de una persona el éxito puede ser exitoso en la parte de lo que me gusta hacer de los autos, pero no soy exitoso en la parte, digamos, familiar, o en la parte religiosa, o en la parte amorosa, ¿no? Entonces, yo digo que el éxito es el dejar un legado. Y por eso digo que mi padre fue exitoso, claro, porque dejó un legado en mí. Sí. Él se fue siendo exitoso. En este país no hay una cabida que se le dé a educación financiera. Yo creo que es algo de lo que se habría que incorporar en la currícula. ¿Qué consejo le das? Eso es muy importante. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que vayan a ver esto, que tengan esa vena de emprendimiento, que quieran hacer dinero, que sueñen con ser tú? Sí, claro. Cuando yo salgo a dar una vuelta con algún auto increíble que los muchachos últimamente paran con las cámaras de fotos, y realmente esto es para todos los peruanos que le encantan los autos, esto no es necesariamente para mí, esto es algo de lo que yo quiero dejar para el Perú. Que el Perú también puede tener algo que lo tiene un país primermundista. Y yo le digo a los muchachos, sueñen, plasmen, perseveren, trabajen, tengan constancia en lo que hagan y crean en lo que hacen. En lo que hacen, me dejo entender. Digamos,
si has nacido y crees que eres un buen bailarín, pues sé el mejor bailarín. Pero ahí hay algo importante, que a todo el mundo, en los colegios, las universidades, los quieren volver robots cuadriculados. Exactamente. Entonces, eso no puede ser. No. Porque yo no he ido a la universidad, es importante la universidad. O sea, si yo a lo que yo sé, lo que me encanta hacer, la fuerza, las ganas y todo, tuviera un poco más, digamos, el conocimiento de un ingeniero químico, un ingeniero físico, olvídate, tuviéramos la NASA acá en Perú, hermano, ¿me dejo entender o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te enseñan a hacer el físico, el químico, y viene un empresario y te contrata. El empresario hace una empresa exitosa, pero nadie sabe quiénes son los reales monstruitos. El empresario es el que junta y el que hace esta mezcla para que sea posible un buen proyecto, ¿no? Yo mañana puedo tener un estudio de abogados, el mejor. Construyo, caramba, digamos, un estudio precioso y me saco muchachos que han salido de las universidades, los número uno, los contrato y puedo tener yo el mejor estudio de abogados de Lima, ¿no? También pongo a gente mayor, sin embargo no soy abogado, ¿no? Pero estando en el rubro vas aprendiendo de cómo funcionan las leyes. Es un tema de que te hacen cuadriculado para que salgas de la universidad y netamente trabajes para una compañía. Sí. Y cuando pasa eso, estás frito porque después llega el temor de que si te están pagando, si me salgo de acá, me irá bien si la hago solo, y si ya estás con una novia o con una mujer, te va a asustar más, te va a decir, oye, ya tenemos hijos, estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a salir de este sistema? Entonces ahí le queda a mucha gente el sinsabor de no haber querido o haber cumplido sus propios sueños, ¿no? Algo tuyo, ¿no? Algo propio. Yo no sé si tú sientes esto, pero en nuestra cultura yo siento que está muy mal visto el tener ambición económica, ¿no? A ese solo le interesa la plata. Lo opuesto a Estados Unidos, que se promueve esa ambición y querer crecer y crecer. Mira, hay canciones, pues, ahí hay una que siempre la pongo o no la digo, ¿no? El amor no te paga el colegio, la universidad, la medicina, la gasolina, absolutamente nada. Es importantísimo el amor. Pero lamentablemente no nacemos en una jungla donde podemos estar hasta las 10 de la mañana colgados de una rama y coger un plátano de acá, ir al baño por allá. No, ya nacemos en una jaula, ya nacemos en un sistema. El sistema más pide a gritos es que haya economía. Esa economía, plasmarla para dividirla, o sea, cuando digo dividirla no estoy hablando de quitarle a nadie, sino dividirla en lo que más necesita el país, en este caso eliminar a la anemia, concentrarnos en buenos colegios, en mejores universidades. Acá hay universidades que deberían estar cerradas, hermano. Que no sirven para nada. Que no sirven para nada, claro, para nada. O sea, eso es un saludo a la bandera. Te lo digo porque, caramba, hay discusiones grandes con los ingenieros en la planta. Le digo, oye, yo no soy ingeniero, tú eres el ingeniero y sabes menos que yo, no te entiendo, no me cabe en la cabeza. Entonces te das cuenta que han pasado pues cosas raras, no diremos nombres de universidades, donde le están haciendo mucho daño al país, hermano, porque está saliendo gente de universidades con títulos que no sirven para absolutamente nada. ¿Tienes algún consejo financiero para un chico que vea esto y diga, yo quiero ser millonario? Mira, correcto. Si un chico
no se ve, o sea, no se entiende a sí mismo para qué es bueno, es un poco más complicado. Por eso yo digo siempre, un buen padre, hombre, tiene que liderar en una familia para más o menos dejar plasmado algo. Entonces, a este muchacho, digamos, al que tú me estás diciendo, que no se ubica todavía en nada, que está trabajando y no tiene, digamos, una economía que le da el abuelo, el padre o lo que sea, ahorrar lo que pueda, como se pueda. Vas a dormir mal, trata de comer bien, trata de vestirte lo más barato posible, pero ahorra, y con esos ahorros anda intercambiando conocimientos con otras personas que se entiendan y armen, digamos, un equipo que sumen esos centavos y hagan finalmente un negocio propio, ¿no? Uh-huh. Emprender. ¿Ah? Emprender. Emprender, tal cual, emprender. El tema que yo siempre he visto, Diego, es que la vida vuela. Vuela. El que ya tiene 26 años, en 14 años ya tienes 40. Tus mejores años para hacer plata, para mí, o sea, fueron, o sea, hasta ahora sí, para mí yo siento que sigo teniendo 20 años, pero fueron desde que salí del colegio, pero eso no es el común denominador, porque tú... Claro, acá, no, eso es una ruta extraordinaria. Claro, es una ruta extraordinaria, pero apenas salgas del colegio, si no quieres ir a la universidad, una carrera técnica urgente, de algo que te gusta, y estar en la calle dándole hasta que encuentres el nicho que te gusta. Sí. Tú encuentras el nicho que te gusta y yo le llamo así, el pelito. El pelito lo vuelvo pabilo, el pabilo lo vuelvo, digamos, un nylon, el nylon lo vuelvo una cadena, y termino en una cadena de Buckerman. No lo suelto hasta el final. Y así con todo lo que hago, ¿no? No quería dejar de hablar del periodo de casas en Miami. Sí. Te metiste a un siguiente nivel con los carros, con el dealer, y después llegan las casas y después vamos a Paltarumi. Claro, claro. Llegó un momento en Estados Unidos que para todo tú necesitas un buen equipo. Y tuve una traición ahí, me comencé a dedicar al tema de las casas porque había un excedente constante ya de dinero y me faltaba equipo de gente, digo, ¿no? Entonces compré una tienda en Fort Lauderdale y alquilé otra aparte en la 40, cuando vino un fenómeno extraño en mi tienda que me di cuenta que me habían estado robando por yo estar tan distraído en el tema de las casas. O sea, el excedente de los carros lo metías ya a casas. Correcto. Y sobre todo porque cierro esas tiendas porque esta gente me falla. ¿Qué es lo que pasa? Que el negocio de los autos en Lima, en Estados Unidos, como te decía, que le vendíamos a artistas, a jugadores, querían ver a Jimmy Fluker, querían que Jimmy lo atendiera. Entonces yo ya no estaba más en la tienda, estaba más en lo que era el tema de las construcciones. Y construía custom homes, casas espectaculares en Coral Gables, en Coconut Grove, en la zona de South Miami Avenue. Construía casas en el agua en Fort Lauderdale. Y yo dije, lo de los carros ya pasó a segundo nivel y lo de las casas pues ya era algo bastante más. ¿Esa fue otra empresa que hiciste para construir las casas? Mira, para cada casa, como eran proyectos y iba probando con diferentes constructoras, les poníamos una empresa, ¿no?
Entonces, y era la mejor manera, o sea, si se caía alguien en el segundo piso, a pesar que tenía seguro y todas las casas estaban amarradas a una misma compañía, Claro, mucho era riesgo. un liability, ¿no? Mucho riesgo. Entonces, pero bueno, las casas, pues, una casa te dejaba lo que te dejaba el negocio de autos en un año. ¿Cuánto tiempo estuviste en el negocio inmobiliario de casas? Casas de lujo. 10 años. 10 años. Sí. O sea, y ahí ya terminas de pegar un trampolín importante y después tomas la decisión de venir acá, ya, pero ya con un capital. Lo que pasa es que yo me quería grande, ya ¿no? venir en el año 2000 a hacer minería, cuando ya el tema del terrorismo se había ido. O sea, ya no había terrorismo, había que hacer minería. Y se tomó la decisión con mi exmujer de que mis hijas vayan al colegio allá y apenas acaben primaria, veníamos a Perú a hacer lo que yo quería y que las niñas se familiaricen con la familia, que vean cómo es, digamos, el sistema latino, el amor latino, la familia latina, que es un poco diferente Claro. a la que tanto dicen allá que a los 18 años te votan. No es que a los 18 años te votan, sino que a los 18 años ya te tienen preparado para que salgas de la casa. ¿No? Bueno, entonces llegué yo acá en el año 2010, pero ya, o sea, a traer a mis hijas, a comprar, digamos, un departamento donde íbamos a vivir. Y en el, creo que 2010, 11, vino el tema del divorcio, me divorcié y comencé a ser yo. Realmente ese divorcio, parte de ese divorcio fue el exceso de trabajo, pero al divorciarme, si yo iba a 100 kilómetros por hora, ahora voy a 350 kilómetros por hora. Le comencé a meter al acelerador y en todos estos miles de kilómetros que he hecho, Diego, fui dándome cuenta de las necesidades que había en todo el Perú para el tema minero. Y me compré una mina en Ayacucho, me compré otra mina en Ancash, de oro. La de Ayacucho era oro, cobre, plata, 5.000 metros de altura, pasaba por pampas galeras. Imagínate, ¿no? De estar en Perú a los 18, 19 años, estar en una avioneta al mes de haber regresado, sacando mi licencia de piloto, y después de estar 26 años allá, cruzando pampas galeras, por Ayacucho, por donde el diablo perdió el poncho. Un cambio drástico Soy de cambios drásticos. Mundo, ¿no? ¿Ah? En el primer mundo, en una ciudad de lujos. De lujos. De lujos. Yo acabo de regresar de Europa y vengo cargadísimo de querer hablar con los que vayan a tener la presidencia del Perú para lograr todo lo que se puede hacer acá en el Perú. Diego, es que acá no debería haber un pobre. Un pobre claro, no debería haber. Un niño con anemia no debería haber. Es imperdonable. Es imperdonable y lo tenemos absolutamente todo. Entonces, bueno, en esos viajes que hacía... Pero te la jugaste. O sea, estás hablando de después de que ya no te ibas a asociar con el que te estafó. Después no, dices, ya lo voy a hacer solo. Por supuesto, claro. Pero solo. no conocías el negocio, no sabías cómo funcionaba toda la cadena. No, recuerda, no sé si en algún momento te he regalado un libro. Los Fluker fueron pioneros de la minería moderna aquí en el Perú. Y todas las conversaciones familiares de los domingos, familiares, yo estaba ahí, mientras mis primos hermanos estaban jugando en el jardín, yo estaba con mi abuelo, con el tío, con el otro tío, con mi papá, escuchando cómo requintaban que si Velasco, que si el esto, que qué vaina, porque caramba, ellos tuvieron las minas que hoy día son las que dan la hora, ¿no? Y yo viajando mucho con mi papá me decía, mi papá, oye, en ese cerro hay mucho oro, paremos, saquémoslo. Yo tendría pues 7 años. No, ahora no, época de Velasco, no se puede, ya llegará su momento, pero yo
lo olía a él siempre, él fue minero también, lo olía a él con, con esas ganas de hacer eso. Él no sabía que se iba a los 44 años. Entonces es como que yo sigo plasmando los sueños que se le quedaron truncados a él por irse tan joven, ¿no? O sea, en cada paso que das, tú sientes que eso es lo que haría tu padre. 100%. Sí. Hay una identificación Tal con cual, la toma de decisiones. tal cual. Y mucha es la disciplina con los empleados, mucha parte es la generación, el ser generoso, ¿no? Mi papá era muy generoso, era muy disciplinado, pero era muy generoso. Pero tienes vocación filántropa, tú. Estás en causas, diversas causas. Por supuesto, así es. ¿Sientes así que eres, porque yo conozco a mucha de la gente que trabaja contigo, tiene fama de muy demandante, muy exigente? ¿Sientes que se ha cruzado la línea a injusto? ¿Sientes que eres injusto con alguien? Mira, hay tanto que tengo por plasmar por mucha gente, porque es tratar, o sea, abrir más puestos de trabajo, que puede hacer que algunas personas sientan injusticia por las formas, en algunos momentos, como yo los trato. Pero lo mismo sentía yo por mi papá. ¿Cómo me puede tratar así? ¿Cómo, si soy un niño, cómo puedo estar hasta las 2 de la mañana trabajando con él? Hermano, de acá no nos llevamos nada. Pero si de acá dejamos algo plasmado para que otros sigan la hoja de ruta y este país cambie, me voy feliz. Hablando de eso, entrando en Paltarumi, ya un poco tu empresa minera, ¿no? Los que hemos sido, los que la conocemos, hay un tema que nos une mucho nosotros, para los que no sepan, que tenemos una relación, no es una entrevista que sale de la nada, que es la estética. La estética es muy importante para ambos. Cuando yo fui a Paltarumi, yo vi algo que no es muy común acá, no es común. Está todo limpio, todo delimitado, todo ordenado, la gente sabe por dónde caminar, por dónde no. ¿Qué cosa es lo que se concretó en Paltarumi cuando tú decides ya fundarla? A ver, mira, Paltarumi, lo que yo he hecho con Paltarumi y lo que quiero que sea Paltarumi, quiero que sea la fórmula para que todos hagan el copy-paste. No necesariamente tienen que tener un tigre blanco de Bengala o un zoológico, pero al menos los empleados en una zona de tanto calor tengan aire acondicionado, comida, áreas verdes, su propia lavandería, gimnasio, lavandería. Si los gerentes quieren pedir un plato especial que ya sale pues de lo básico, que de por sí es bastante bueno, tienen un restaurante, ¿no? Si quieren pedirse pues un lomo de stroganoff, ahí lo tienen. Los campeonatos de fútbol, de vóley que se hacen ahí, el ejercicio obligado, porque es obligatorio hacer ejercicio. Entonces... ¿Es obligatorio hacer ejercicio? Sí, es obligatorio. Pero cuando uno entra a Paltarumi siente que no está acá. Hay el signo de pare y todo el mundo para, se levanta la vaina, no hay un papel tirado. Entonces, esa manera de hacer las cosas, elevar el estándar, ¿sientes que te ha costado con los del sector? ¿Que hay una envidia? No, total. Tú sabes que, mira, ya van a salir varias cosas en televisión, pero de por sí el peruano, hasta de mi mismo club, o del club que yo vaya, habla mal, ¿no? Ojalá que esos algún día cambien aquí en el Perú, porque tú quieres soñar y plasmar y eso se vuelva un éxito para alguien, ¿no? Porque qué exitoso es en el tema de los autos. Ellos no saben si yo soy exitoso en mi parte personal. O sea, el tema, como te digo, el éxito puede ser una batalla ganada o la guerra, ¿no? Porque yo te digo, gané la guerra porque soy exitoso con mi familia, soy exitoso con salud, con mi gimnasio, con mis sueños.
todo ese paquete de éxitos te llevan al éxito final, que es el éxito del todo, ¿no? Entonces, esos éxitos que uno va logrando, que le crean escozor a mucha gente, me ha costado bastante el tener que empezar a bañarme con aceite y que me resbale lo que digan. Yo creo que en algún momento van a querer, en lugar de estar hablando estupideces o mal de mí, querer acercarse, que ya pasa todos los días, ¿no? A ver, que quiero hacer un negocio contigo, que tengo esta otra mina, que tengo este proyecto por hacer. Entonces, ya mucha gente se va dando cuenta de que ese, digamos, daño que en algún momento me hizo Willax fue realmente parte de los muñecos pagados, armados, ¿no? Por eso hay demandas penales, civiles, que yo he hecho en contra de los que me han difamado, ¿no? Yo sigo adelante. Gracias a Dios tengo a mis hijas, que creo que las conoces tú muy bien, que, bueno, se ríen de lo que la gente dice porque me conocen perfectamente. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, es muy importante. Porque el daño primero va para Así es. No, es más, una vez, cuando salió algo de lo de Willax, me llamó la mamá y me dijo, dudó en mí y me dolió mucho. Porque me dijo, ¿cómo puedes estar exponiendo a tus hijas en esto? ¿Exponiéndolas en qué? ¿Qué he hecho? Estás hablando como que yo fuera culpable de algo. O sea, yo no voy a jamás dejar de plasmar mis sueños. Yo voy a seguir adelante. Acá hay algo interesante, ¿no? Acá mucho empresario hace plata y se la lleva. Si yo mañana me voy, dentro de mis éxitos, de los que no te podría decir si cumplí el círculo total de los éxitos, pero tengo suficientes éxitos, o sea, para mí, que me dicen, ya has cumplido bastante, me voy tranquilo, ¿me dejo entender o no? Pero sí quisiera llegar a los 100 años y irme viendo pues que acá en el Perú no hay un niño con anemia y que las comunidades empiecen, por lo que estamos haciendo nosotros, al menos como minería, empiecen a confiar más en los mineros, por los daños que han hecho los antiguos mineros, ¿no? Con promesas que nunca se han dado. Y quiero terminar con esto. ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Mira, eso es algo importante, el mismo legado que me dejó mi padre a mí. El legado que yo quiero dejar es que el éxito, a mucha gente le da temor tener éxito, porque al llegar a tú tener éxito, y que sea, digamos, en un deporte o en el tema automotriz o lo que sea, te obliga a siempre estar en el primer lugar, o más o menos por ahí. Entonces, esa gente no quiere esa presión, ¿no? Entonces, yo siempre pues mando el sticker sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Bueno, eso hay que decirlo, también un pequeño disclaimer, que el nombre de este programa, Sin Miedo al Éxito, viene de Jimmy. Para los que no sepan, Jimmy me dio esa idea de nombre, Sin Miedo al Éxito, y por eso se llama así este programa. Sí, no hay que tener miedo al éxito, hay mucho por hacer, pero lo importante es de que la gente que nace con esos dons los utilicen y los hagan realmente realidad, y esa realidad, sin querer queriendo, crea puestos de trabajo. Ese éxito o esa, digamos, lección de esa persona se traspasa a otro, ¿no? Y esa es la idea.
en Estados Unidos es un tema, el tema de conversación en Estados Unidos son los temas de éxito constantemente, ¿no? Así es. Y el efecto multiplicador. Exactamente. O sea, entonces a mí me molesta muchísimo. Mira, acabo de llegar de Europa y digo, los turistas con el calor que hay acá y vienen a ver esta belleza. Bellezas que son construidas hace 3.000 años, 5.000 años, 200 años, 500 años, restaurantes repletos, tiendas repletas. Entonces tenemos que acá lograr en el Perú. Mira, no estaríamos conversando de nada si el Perú no tuviera la posibilidad. El Perú tiene todas las posibilidades, absolutamente todas. Todas. Podríamos, invítame un día para conversar de minería, pero la minería es el verdadero monstruo. En la reunión que se hizo sin querer con el presidente Balcázar en la tiendecita blanca fue específicamente para decirle, señor, se está viniendo el Niño y nadie está hablando del fenómeno del Niño. Usted como presidente, aunque sea, deje una marquita de que habló con el ejército y la marina y que sacaron las máquinas del equipo de línea María para arreglar las zonas que además ya sabemos, Diego, que son las que se activan. O sea, no es que vamos a salir a ver, oye, ¿y a dónde nos vamos? No, ya sabemos, en Aplarte, Chaclacayo, en Tumbes, Chosica, sabemos por dónde bajan los peores huaicos. Hay quebradas que se activan, que nunca se habían activado en 200 años, es cierto, pero al menos tener las máquinas cercas y listas para actuar, ¿no? Porque de por sí a la industria pesquera y la agricultura ya este 2026 y 27 le va a pegar durísimo, pero al menos pues tengamos los puentes listos para que la minería no pare, ¿no? De todas maneras, claro que sí. Entonces dirías que tu legado, para cerrar con eso, tu legado quieres que sea un estado mental de motivación. Claro, es lo que le digo a los muchachos, porque yo veo el hambre de los niños cuando los veo en la calle que me corren para tomar la foto del carro. ¿Cómo hago para tener un carro así? Le digo, sueña, plasma, ahorra, trabaja, sé persistente, consistente, pero la persistencia, la terquedad te llega al éxito, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Te das cuenta que cuando sale de acá un jugador de fútbol se vuelve exitoso fuera porque la disciplina es otra. Si no cumples esa disciplina, te sacan. Y los jugadores peruanos afuera son exitosísimos porque a las 4 de la mañana tal, a las 5 de la mañana tal, a las 9 de la mañana tal, nada de alcohol, ni siquiera sexo por tanto tiempo, no lo sé, porque tienen que jugar o el ciclismo o el deporte que sea. Pero regresan acá y ya no les... O sea, como ya vienen con el éxito de allá, ya tienen el nombre y acá bajan la guardia. Acá salen a la fiesta, como mucho peruano futbolista viene de zonas pobres, los llaman sus amigos y por supuesto quieren tomarse una chela con los amigos del barrio, ¿no? Entonces rompen realmente el buen comportamiento o la disciplina que aprendieron afuera, ¿no? Y te digo, y te iba a decir a ti también, o sea, yo veo en ti un hambre de no parar, ¿no? Yo veo en ti cómo vas creciendo en tu programa y tú estás también yendo hacia un éxito que tú lo sabes bien, que el cielo es el límite, ¿no? Entonces yo siempre digo, el cielo es el límite para lo que uno quiera hacer. Es tema de proponérselo y lograrse. Si en el transcurso de la vida, como mi padre se fue a los 44, toca irte, pues al menos yo creo que si estuviste enrumbado en esa línea, vas a dejar rastro de todas maneras. Algún primo, algún amigo, van a seguir, si te fuiste a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, van a ver lo que hiciste y lo van a querer hacer.
y lograr. Y yo siento que estoy haciendo lo que mi padre quiso acabar y hacer, ¿no? Y tener el convencimiento también que los peruanos desde el Perú pueden lograr cosas importantísimas a nivel internacional. Imagínate que los peruanos mandan remesas para acá. Esos peruanos deberían estar acá. Deberían estar acá y esos 5.000 no deberían ser 5.000, deberían ser 15.000 o 20.000. Si tenemos un poder judicial correcto, un gobierno correcto, un Estado correcto, lo tenemos todo, absolutamente todo, para que el Perú salga adelante. Ojalá tenemos que todo. Que así sea. Gracias por la conversación, Jimmy, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por estar acá sentado contigo una vez más, mi querido Diego. Bien.